Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Santa Escolástica, Virgen. Escolástica era la hermana de San Benito. Mientras su hermano había ido a Roma a estudiar, ella se quedó en la casa paterna en Nurcia y se consagró a Dios desde la infancia. Fue muy grande la amistad fraternal entre ella y San Benito. Escolástica se trasladó cerca de la abadía del Santo en Montecassino y también se dedicó a la vida de silencio y oración. Murió en el año 547. Iniciamos nuestra celebración cantando. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. Ven, Señor, no tardes más. Ven, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Hoy recordamos a Santa Escolástica, Virgen. Pidamos por nuestras congregaciones religiosas, especialmente de las hermanas, es decir, por la congregación religiosa femenina. Hoy al recordar a la hermana de San Benito, que es Santa Escolástica. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. De nosotros, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros. Oh, Cristo, de nosotros, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros. Oh, Señor, de nosotros, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Te pedimos, Padre, en esta celebración de Santa Escolástica Virgen, que siguiendo su ejemplo te sirvamos con un amor puro y experimentemos las delicias de tu amistad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de los Reyes. Jeroboam pensó, tal como se presentan las cosas, el reino podría volver a la casa de David. Si este pueblo sube a ofrecer sacrificios a la casa de Dios en Jerusalén, terminarán por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, su señor. Entonces
me matarán a mí y se volverán a Roboán, rey de Judá. Y después de haber reflexionado, el rey fabricó 2 terneros de oro y dijo al pueblo: Basta ya de subir a Jerusalén. Aquí está tu Dios, Israel, el que te hizo subir del país de Egipto. Luego puso un ternero en Betel y el otro en Dan. Aquello fue una ocasión de pecado, y el pueblo iba delante de uno de ellos hasta Dan. Jeroboam erigió templetes en los lugares altos, e instituyó sacerdotes de entre el común de la gente, que no eran hijos de Leví. Además, celebró una fiesta el día 15 del 8º mes, como la fiesta que se celebraba en Judá, y subió al altar. Esto lo hizo en Betel, donde ofreció sacrificios a los terneros que había fabricado. En Betel estableció a los sacerdotes de los lugares altos que había erigido. Esto fue una ocasión de pecado para la casa de Jeroboam, y provocó su destrucción y su exterminio de la faz de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Hemos pecado, igual que nuestros padres, somos culpables, hicimos el mal. Nuestros padres, cuando estaban en Egipto, no comprendieron tus maravillas. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. En Horeb se fabricaron un ternero, adoraron una estatua de metal fundido. Así cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come pasto. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Olvidaron a Dios, que los había salvado y había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam y portentos junto al mar Rojo. Acuérdate, Señor, de tu misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En esos días volvió a reunirse una gran multitud, y como no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: Me da pena esta multitud, porque hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Si los mando en ayunas a sus casas, van a desfallecer en el camino, y algunos han venido de lejos. Los discípulos le preguntaron: ¿Cómo se podría conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Él les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron: 7. Entonces Jesús ordenó a la multitud que se sentara en el suelo. Después tomó los 7 panes, dio gracias, los partió y los fue entregando a sus discípulos para que lo distribuyeran. Ellos le repartieron entre la multitud. Tenían además unos cuantos pescados pequeños, y después de pronunciar la bendición sobre ellos, mandó que también los repartieran. Comieron hasta saciarse, y todavía se recogieron 7 canastas con los que había sobrado. Eran unas 4,000 personas. Luego Jesús los despidió enseguida. Subió a la barca con sus discípulos y fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí tenemos lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la multiplicación de los panes para 4,000 personas. 4, todo, 1,000 quiere decir infinidad. Miles, decimos nosotros, ¿verdad?
Batecovio, obvio la gente, miles. Bueno, esa es una expresión muy interesante. Los 4 puntos cardinales, norte, sur, este, oeste, quiere decir el todo. 4.000 significa entonces todos fueron verdaderamente saciados con la presencia del Señor, o mejor dicho, con el alimento que nos ofrece Jesús. Japeala Yandeco Ave lleva en nuestra Eucaristía, en nuestra misa. Primero nos alimentamos con su palabra. Peñan de yarañe eumajea, peñan de recobebe, peñan de yarañe eñan de bopu acuña hina porque ñañe punuña ñamindu uñas enduyas echamba eva yerureñan de a través de su palabra. Pelañan de hoja de ruta ñan de GPS, japeala de ñan de yajañe. Y entonces, siempre Marcos nos presenta a un Jesús que es un cabure iragüea, llevan de todo el mundo, van detrás de Jesús, porque Marcos nos está diciendo que aquí está la fuerza del Espíritu del Señor y sobre todo la realización de las promesas de Dios. Pendemando Apa en el capítulo 1, 14 y el 15 de San Marcos mismo. El tiempo se ha cumplido, el tiempo se ha cumplido. Peñan de yara ibacue, peñan de yara ibacue, na ave, pehuere coma. Aquí está el verdadero pan del cielo, el pan de vida. Y bueno, pero fíjense que aquí es Jesús el que se da cuenta de la necesidad de la gente. Peave de ahí, va a ir por ama hoy a llevar que hice una peña de yara, hoy cua poná, y na va a palaña cotemea, va a esa pañandeña y meña ina, va a peña ya poena ante las situaciones concretas de la vida. Entonces Jesús llama a sus discípulos. Y entonces les dice, me da pena esta multitud porque hace 3 días que están conmigo y no tienen nada que comer. Diga tú ya por ahí, apoire y shuikua, llevarla apoire y shuikua, llevaré a tomar notas de cuaita pere, lo que sea, porque llevaré a pama. Y entonces, miren, porque aquí los discípulos ya enseguida se están dando cuenta que Jesús parece que les va a pedir algo. Y entonces dicen, Hambaiga tú ya poñan de yara, ya de onda ya de coimba si es que nosotros, ¿cómo se podía conseguir pan en este lugar desierto para darles de comer? Pregunta lanzada a Jesús. En síntesis, es una forma de decir, oreña de yara, diga tu maero yapón baebe. Porque Jesús le está contando y le dice, mira que me preocupa esta gente que está aquí. Y varea pama y ve. Amba igoñan de yara la orero yapota, va la yapota, ¿viste? Es como decir, me estoy lavando las manos porque da de coin va para la yapota, entonces apretata guave. Y aquí viene el elemento interesante, porque Jesús les dice enseguida, denle ustedes de comer, denle ustedes de comer. Esto es lo esencial y lo fundamental, queridos amigos, porque nosotros somos responsables. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Jesús ya le responde enseguida. Ahora, goñan de yando, guasuy va a beber, ¿verdad? Va a ese pigoro mungaruta con ave. Va a ese pigón de yereta ore. ¿Cuántos panes tienen ustedes? Ellos respondieron 7. Ella lleva 7 panes. Sin embargo, significa siempre, como nosotros ya sabemos, decimos el número 7, lo perfecto, lo suficiente, lo necesario para que nosotros podamos alimentar a nuestro hermano, para que nosotros podamos saciar el hambre de nuestras familias, para que nosotros podamos ofrecer a nuestra nación, a nuestro país, el reino de Dios, es decir, la realización, saciar a nuestro pueblo con la gracia del Señor, con la gracia de Dios. Upeaco dice saciarse, alimentarse, significa, queridos amigos, significa para nosotros la plena realización como personas, nuestra propia dignificación. Así que ya lleva que ese milagro se vuelva a realizar en el día a día en nuestras vidas. Da ella el pan solamente para comer, sino que el pan de la palabra de Dios, el pan de la dignificación del hombre, el pan de llegar a lo esencial y lo fundamental de la propia realización humana. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones.
A cada oración respondemos, te lo pedimos, Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que animado por el Espíritu Santo, trabaje siempre con generosidad y amor hacia los marginados, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los que sufren persecuciones, para que estén fortalecidos en el Señor y encuentren apoyo de la comunidad, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, para que tomemos en serio el compromiso asumido en el bautismo y en la confirmación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, para que reciban la gracia del perdón y alcancen la salvación, oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. Que te daré, que te daremos, si todo, todo es tu regalo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Señor, te proclamamos admirable en la conmemoración de Santa Escolástica Virgen y te pedimos humildemente que así como sus méritos fueron de tu agrado, aceptes esta liturgia que celebramos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, reconocemos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera, para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, Hosana,
santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvación de tu Hijo Jesucristo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cácupe, auxiliadora de todo cristiano, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy.
no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien. Yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final. Dios nuestro, fortalecidos con esta Eucaristía, te pedimos que a ejemplo de Santa Escolástica, asumiendo en nuestro cuerpo los sufrimientos de Cristo, nos esforcemos por vivir unidos solamente a ti, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y nos dirigimos a nuestra mamita, la auxiliadora de todos los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María,
necesito.